Muy buenos días, compañeros. Durante la siguiente presentación vamos a estar hablando sobre todo lo referente al impuesto sobre el valor agregado, el IVA, en la materia de Derecho Fiscal con la licenciada Candelaria Callejas. Nuestro equipo está conformado por los compañeros Dulce Angélica Díaz Martínez, Sergio Iván Rivera Flores y Carlos Enrique Hernández Regalado. ¿Qué es el IVA? Impuesto al valor agregado. Como sabemos, es un impuesto federal y es una carga fiscal indirecta que se aplica al costo final de bienes y servicios. Antecedentes. El primer antecedente del IVA se remonta a Japón en 1949, con el nacimiento de un impuesto al consumo. En Europa, Francia fue el primer país en adoptarlo en 1958. Durante los años 70, el IVA fue establecido en prácticamente todos los países del mundo. México era uno de los pocos países que no lo tenían. Inicios del IVA en México. Surge en México a través de la publicación del IVA el 22 de diciembre de 1978, pero entró en vigor hasta el 1 de enero de 1980, sustituyendo directamente al impuesto sobre ingresos mercantiles, que tenía una tasa del 4%. A 3 años del sexenio del presidente José López Portillo. Los cambios más importantes que se han registrado en el IVA desde la fecha de la entrada en vigor hasta nuestros días son los siguientes. Entre 1980 y 1982, el IVA es del 10% la tasa general y el 0% todos los alimentos. Entre 1983 y 1988, el IVA es del 15% la tasa general y el 0% en alimentos no procesados. Entre 1988 y 1991, el IVA es del 15% tasa general, 6% ciudades fronterizas, 0% alimentos y medicinas y 20% bienes de lujo. Entre 1991 y 1995, el IVA es del 10% la tasa general y 0% medicinas y alimentos no procesados. Entre 1995 y 2009, el IVA es del 15% tasa general, 10% ciudades fronterizas y 0% medicinas y alimentos no procesados. A partir del 1 de enero del 2010, el IVA cambia del 15% al 16% de uso general y del 10% al 11% en ciudades fronterizas. La ley obliga a todo contribuyente a hacer el pago correspondiente de dicho impuesto de forma expresa o por separada. Esto significa que puede hacerse el pago en una sola exhibición o, en su caso, desglosar el IVA y pagarlo de forma separada. Esta ley cuenta con 4 elementos a considerar: el objeto, el sujeto, la base y la tasa. El objeto es cualquier transacción de enajenación de bienes y servicios que se realice en territorio nacional. El sujeto está dividido en dos partes: las personas físicas y las personas morales. Las personas físicas son individuos con capacidad legal para adquirir derechos y obligaciones, y las personas morales son corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, como pueden ser sindicatos o empresas grandes. La base está establecida en el artículo 1 de la ley del IVA, donde marca la pauta para dar legalidad a este impuesto. La tasa comúnmente es del 16% en la mayoría de los estados, mientras que en los estados fronterizos, debido a un subsidio otorgado por el gobierno, tan solo pagan el 8%. Los alimentos no procesados no pagan este impuesto, tampoco los medicamentos. Al preguntarnos quiénes pagan este impuesto, estamos hablando del sujeto. En este caso vendrían siendo las personas físicas y las personas morales, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, que realizan cualquiera de las siguientes actividades: enajenación de bienes, prestación de bienes y servicios, arrendamiento o importación de bienes. En algún punto de nuestras vidas todos llegamos a pagar este impuesto. ¿Cómo se calcula el IVA? Como la ley indica, el IVA corresponde al 16% del monto a cubrir. Por lo tanto, si contamos con una cantidad que no cuenta aún con el IVA y se pretende agregar el IVA,
tan solo es multiplicar la cantidad por 1.16. Como resultado tendremos la cantidad ya con el IVA incluido. A la inversa, si la cantidad ya cuenta con el IVA y se pretende desglosar el IVA, tan solo se divide la cantidad entre 1.16, como en el ejemplo indicado. Casos en los que no se paga el impuesto. El IVA queda exento de pagos cuando se trata de billetes de lotería y sus premios, moneda nacional y extranjera, lingotes de oro, transporte público terrestre, fincas para fines agrícolas. Esto es por mencionar algunos. Cabe destacar que todos estos se encuentran en los artículos 9, 15, 20 y 25 de la ley. También es muy importante saber que esto es exentar el impuesto, no significa que la tasa del IVA sea cero. Para eso tenemos otros artículos que más adelante vamos a mencionar. ¿Cuál es la tasa del IVA? Como ya se había mencionado, en México la tasa general es del 16%. Esto está establecido en el artículo 1 de dicha ley y será aplicado sobre el precio de la mercancía. La tasa del 8% en IVA en zonas fronterizas. En nuestro país existe una excepción con la frontera norte, la cual tiene una tasa del 8% de IVA. Esto fue decretado por el actual presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Dicho dictamen entró en vigor a partir del 8 de enero del 2019. Como ya se había mencionado, existen productos con lo que es la tasa cero. Dentro de esta ley están estipulados en el artículo 2-A, donde establece que dichos artículos son medicamentos, agua no gaseosa y o compuesta, vegetales que no hayan sido industrializados, joyería, libros y revistas, construcciones destinadas a casa-habitación. ¿Cuándo tenemos que pagar el IVA? Bueno, el IVA se tiene que pagar ante el fisco. El fisco en este caso es el SAT. Él es el departamento que se encarga de recaudar todo lo que tenga que ver con los impuestos del IVA. La fecha de pago del IVA ante el fisco son los días 17 de cada mes, a más tardar. Aquí el contribuyente pagará la diferencia de IVA que él gastó contra la diferencia que él retuvo.